Por AM 1580, Radio Tradición. Garantigas, mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir 100 años. Bueno, y acá seguimos en Excelencia Médica, aquí en AM 1580, Radio Tradición. Y así, ahora sí, estamos con Félix Barbone, médico especialista en neurocirugía. Antes de darte la palabra, Félix, te voy a contar que hoy se festeja el Día del Camino, ¿sabes? El Día Nacional del Camino. Por eso después vamos a poner una canción alusiva al mismo. Y realmente esto de tener caminos, ¿no? Nacionales. Son del Estado, que son rutas, por eso se llaman provinciales y rutas nacionales. Porque deben ser del Estado para que podamos circular todos por ahí. Bueno, bien, ¿sabés que el tema más común, más frecuente de consulta, tanto en el clínico como en el hospital y en la emergencia, es la caída? Y me caigo cuando soy bebé, me caigo cuando soy chico, me caigo cuando soy muy anciano, y también de adulto tengo accidentes de tránsito. Entonces ingresan todas las patologías estas en todas las edades. Ahí me gustaría preguntarte cuáles son las más frecuentes de consulta y cómo se pueden prevenir, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con esto también? Lejos dentro de las causas traumáticas, generalmente son pacientes politraumatizados, y la consulta más frecuente son los pacientes politraumatizados en ocasión de accidentes de tránsito. Es la primera causa de muerte y de incapacidad en pacientes jóvenes. Luego también podemos hacer otra división de la caída del anciano, del lactante, que es a veces desde su propia altura, y que pueden ser hechos graves también, porque un golpe de caída desde su propia altura puede desencadenarnos en la presencia de hematomas subdurales. O sea, sangre en el cerebro. Sangre en intracraneal. ¿Es lo mismo la sangre adentro del cerebro que la sangre entre las capas con el hueso? ¿A eso vos le llamás subdural? Exactamente. Tenemos que hablar básicamente de que el cráneo es una cavidad cerrada, y son hemorragias intracraneanas. A su vez, a través de la duramadre o de las cubiertas del cerebro, hay hematomas que están entre el hueso y la duramadre, que son hematomas extradurales, por debajo de la duramadre, que son hematomas subdurales, y luego las hemorragias intracerebrales, que son más graves aún. Pero yo no sé si alguien alguna vez comió cerebro de vaca, pero para dar una idea de esto muy clara y concreta, habrán visto que los cerebros tienen como una pielcita. Esta es la que vos llamás duramadre, de alguna manera. Sí. Y todo eso dentro de un cerebro que tiene cráneo. O sea que hay hematomas que empujan hacia adentro del cerebro. Que hay desplazamientos cerebrales. O sea, si bien hay hematomas que están por fuera del cerebro, pero están dentro del cráneo. Entonces, o sea, son hematomas empujan. intracraneanos y son tan graves como un hematoma intracerebral y pueden causar la muerte. Y entonces acá se define como una disfunción cerebral. Lo que nos va a traer es una disfunción cerebral severa, con un paciente que rápidamente va a pasar del estado de conciencia a la pérdida de la conciencia, y si la recupera, luego va a entrar por el tamaño del hematoma que va creciendo, va a tener diferentes disfunciones y va a entrar en coma superficial y profundo hasta llevarlo a la muerte si uno no actúa prontamente con el diagnóstico. O sea que el tratamiento acá es quirúrgico sí o sí. Generalmente de los hematomas subdurales, extradurales e intracerebrales, generalmente son tratamientos quirúrgicos. Hay excepciones, pero son tratamientos generalmente quirúrgicos. ¿Cómo llegas al diagnóstico de un hematoma, de un golpe que ha traído, aparte de la clínica que me estás contando, que el paciente puede perder el conocimiento o puede tener algún tipo de desequilibrio? El diagnóstico es con tomografía, generalmente es con tomografía. ¿Y si no tenemos? No, generalmente tenemos en los hospitales donde hay neurocirugía. Y si no hay, es necesario el traslado urgente, a ¿no? un centro que lo tenga. Y entonces aquí en este caso, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente con un traumatismo que puede ir agravándose o no? ¿A qué tiene que la familia o el mismo paciente darle importancia? ¿Cuáles son los signos de alarma? Generalmente son pacientes que te los trae el sistema público de ambulancia. Son pacientes que están en estado de coma. En estado de coma, o sea que fue un traumatismo muy, muy grave. Muy, muy grave. Vienen en coma, han tenido vómitos cuando aparece un golpe, y ¿siempre es así de grave? ¿O pueden ser traumatismos leves? A veces hay un intervalo lúcido. Son pacientes que pierden el conocimiento, lo recuperan y entran en coma.
Tenemos algunos casos conocidos que han tenido traumatismos y después de un tiempo empiezan a tener síntomas. Sí. ¿Cuáles son estos síntomas por los cuales, por ejemplo, los pacientes ancianos, los pacientes grandes? Los pacientes ancianos generalmente tienen, desde el traumatismo hasta que consultan, a veces pasan semanas o un mes, 30 días, 2 meses, porque al tener una atrofia cerebral y al haber más espacio entre la duramadre y el cerebro, el hematoma tarda en tomar determinado volumen para dar sintomatología. Entonces son pacientes que pueden empezar con una hemiparesia, con un trastorno de la memoria, ser confundidos con arteriosclerosis, ser confundidos con pacientes con demencia senil. Con demencia senil, hasta que van a tener un trastorno de conciencia, cefaleas, vómitos, mareos, déficit motor, o sea, una hemiplegia, una hemiparesia, que es un grado menor a la hemiplegia, o sea, la parálisis de la mitad del cuerpo, y consultan, y bueno, uno del examen físico, del interrogatorio, porque no hay una relación caída e inmediatamente lo traen, sino que consultan una Cuando semana. Lo ven un poco sí, la familia lo ve extraño, lo ve con un déficit motor, o que el enfermo empieza a tener pérdida de memoria, inestabilidad en la marcha, cefaleas, mareos, y bueno, uno lo trae del examen físico. Al hacerle los estudios neuroradiológicos, generalmente una tomografía, uno va a diagnosticar el hematoma, en este caso subdural. Esto también es una patología, estamos hablando de los hematomas subdurales crónicos, porque generalmente en una persona adulta con un cerebro normal, donde hay menos espacio entre la duramadre y el cerebro, el hematoma da síntomas a las horas. Inmediatos, casi inmediatamente. Estos síntomas siempre son, en especial, algún síntoma una crisis convulsiva, un signo de foco neurológico, o sea, algo que nos va a llamar la atención, desde un trastorno de la emisión de la palabra, pues una afasia, una hemiparesia, una crisis convulsiva y alteraciones del estado de conciencia, alteraciones pupilares. Generalmente son pacientes que los termina trayendo el sistema público de ambulancias o la familia, porque un paciente que se cayó, se golpeó la cabeza y no se despertó, o se despertó, habló, y a la media hora empieza, o a las 2 o 3 horas empieza con cefaleas, náuseas, vómitos, déficit motor y alteraciones de la conciencia. Hay náuseas, hay vómitos también. Y náuseas y vómitos que forman parte de la hipertensión. Pero es inmediato pedir la tomografía en este caso, sí, no hay otra forma. No hay otra forma. Antes, cuando no existía la tomografía, ¿qué se hacía para se llegaba al diagnóstico igual, porque se hacían angiografías, se hacían otros estudios, e inclusive se ha llegado a operar por la clínica, nada más, hacer lo que se denominaba craniotomía exploradora, que esto ya no se usa en la actualidad. No se usa en la actualidad. ¿Qué otros traumatismos? ¿Cuál es la consulta más frecuente que tenés en las guardias hoy en día? Los accidentes cerebrovasculares, aparte de los traumatismos, los accidentes cerebrovasculares, y dentro de los traumatismos raquimedulares o traumatismos de columna. Los accidentes cerebrovasculares ingresarían en el servicio de neurocirugía cuando hay algo que no es isquémico, sino cuando que es los hemorrágicos. Cuando rompe vena o rompe el sistema venoso y ahí arterial y da un hematoma. Hematoma. Habitualmente lo que pasa es que muchas veces hay guardias que no hay un neurólogo de guardia, entonces casi siempre hacemos también el diagnóstico de los isquémicos. Ustedes se encargan de todo. Creo que tenemos una llamada. Dale, escuchamos. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. La primera vez que los estoy escuchando, un gusto. ¿Encantada? Muy grande de escuchar, siempre me interesa escuchar programas que uno pueda aprender, y no solamente, como a veces me dicen, escuchar cosas de enfermedades, pero es lindo también uno saber los síntomas que uno pueda tener, y por distintas causas, que ustedes, una de ellas que están hablando es ustedes, el doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señora. Bueno, mi nombre es Mirta, soy acá de San Martín, estoy cerquita de ustedes. Quería preguntarle al doctor los síntomas que estaba diciendo recién que puede tener la persona, que son mareos, inestabilidad
y jaquecas, ¿no? O dolor de cabeza. Yo quería saber si es únicamente por haberse golpeado o también puede ocurrir que esa persona tenga algo en el cerebro y le está provocando estas cosas y no quiere hacerse ver. Claro, no. Nosotros estábamos hablando, lógicamente, está muy buena su pregunta, porque dentro del contexto traumático, porque uno puede tener mareos o puede tener cefaleas por otras causas, no solo por un hematoma, porque si uno no tiene el antecedente del traumatismo, no se golpeó y tiene mareos y cefaleas, lo puede tener por otra causa, son múltiples las causas. Siempre es muy importante uno ante un síntoma o algo que no lo tenía previamente, tiene que hacer la consulta con el médico de cabecera o el médico de familia en primera instancia, o con el especialista si amerita que lo vea un especialista. No siempre un mareo es producto de un golpe, no de ninguna manera, ¿no? Claro. Yo preguntaba más que nada, porque tengo una persona amiga, tiene 78 años, y ella es una persona que ella es soltera, ¿no? Vive sola. Y tiene algo que le pasa que, por ejemplo, le agarra taquicardia, ella sufre de presión alta. Y a veces le agarra taquicardia y transpira y me dice, ay, hoy me duele, tengo mareos, hoy tengo dolor de cabeza, estoy flojita, porque ella anda con bastón, porque tiene una prótesis, y tiene terror a caerse. Y yo digo que se haga ver con un neurólogo. ¿Qué le parece a usted? ¿Te puedo contestar yo? Sí. Contestá vos, porque primero tiene que haber un clínico. Desde el punto de vista clínico te voy a contestar. Una paciente de 78 años que presenta mareos, que presenta cefalea, que tiene antecedentes de hipertensión y que está teniendo una pérdida de equilibrio y que además dice que tiene taquicardia y que se siente como con sudoración, tenés que descartar una serie de situaciones. En primer lugar, que la hipertensión le esté produciendo a ella algún tipo de isquemia a nivel cerebral quizás, pero no existe solo eso. La cefalea puede ser causa de un aumento de esa presión. La transpiración y esa sensación de taquicardia puede ser producido, ese temblor, también por una salva de taquicardia o de problemas cardiológicos. También puede ser que tenga una arritmia, y las arritmias lo que tienen, no evaluadas, no trabajadas, no diagnosticadas, lo que puede producir esa arritmia es soltar como trombos y producir impactos a nivel del corazón, a nivel del cerebro. Y entonces ahí lo que tenemos que ver es, por eso los pacientes con arritmia vas a escuchar o vas a sentir que están anticoagulados. ¿Qué quiere decir? Que están tomando medicación para que su sangre no produzca trombos. Claro que una vez que se produjo todo esto, ingresa la interconsulta con el neurólogo o el neurocirujano, a quien le dejo la palabra en este momento. Sí, justamente lo que usted está diciendo. ¿Usted también es médica? Sí. Bueno, doctora, justamente ella tiene estos síntomas: arritmia, por un momento transpira, tiene miedo por un momento. Claro. Es que en realidad se ha perdido la situación básica de saber que el médico de cabecera es el que va a iniciar a evaluar todo al paciente y a pedir determinadas interconsultas. El neurólogo, digamos que es una ayuda gigante como interconsulta para el médico clínico. Sí. Pero fundamentalmente la tiene que ver un médico clínico. Quiere decir que sí o sí, ella se tiene que, si ella tiene un médico de cabecera, se tiene que hacer todo, tiene que evaluar todo esto, decírselo cuando llega. Claro. Exactamente, es el control clínico este. Sí. Claro, yo le había aconsejado ni que vaya a un neurólogo. Claro, porque esto pasa muy frecuentemente hoy en día. Es un tema que charlamos mucho entre médicos, y es que se ha perdido un poco esta situación del médico cabecero o del médico generalista o del médico de familia, porque dicen, bueno, voy al cardiólogo, voy al neurólogo, voy al traumatólogo. En realidad debería ser que tiene que haber alguien que ordene todo esto. Por eso siempre hablamos de los médicos generalistas o de los médicos clínicos, que son los que... El médico de familia. Se ha perdido un poco esto porque además los pacientes
escuchan. Yo tengo una obra social, en cambio tengo que ir a todo especialista para la médica clínica solamente para hacerme los análisis o por un No, y un se caso de evitaría emergencia. muchas consultas innecesarias. Es que hay un Pero error en después el tengo concepto. todo es especialista. Es que hay un error en el concepto de qué significa ser médico clínico. Sí. Ser médico clínico es una especialidad de medicina interna y es el que, digamos, es el que toca la batuta. Sí, o sea, La, tienen el la clínica momento, soberana. ya no toman la presión como antes, cuando uno llegaba, el médico lo primero que hacía era tomarle la presión, pesarla, hablar, tomarle el pulso. Ahora, cada vez que voy al médico, a lo mejor porque me duele la garganta, no me hace nada de eso. No. Nada, porque son este tipo de se llama consulta espontánea. Es claro, lo que pasa es que una cosa es la consulta espontánea en una guardia de un hospital o de una clínica. En la misma clínica, sí. ¿Eh? En un consultorio. O en un consultorio, la consulta espontánea sin turno por alguna cuestión específica, Sí. pero en general la consulta con el clínico es el que ve la historia, el que lo sigue, el que sabe qué es lo que le pasa, Claro. porque es el que va a, digamos, a tocar realmente, no es el que dirige la orquesta de alguna manera, no sin decir quién es el mejor o el peor, sino que va a sumar todo lo que sucede y va a aconsejar al paciente. Claro, yo Quizás justamente- tengas razón vos Sí. en que últimamente, por una cuestión de alta tecnología, también existe lo que se llama la medicina defensiva. La medicina defensiva es aquella que a veces hacemos los médicos porque, atento a que se ha producido un cambio en esto y que hay muchos juicios de mala praxis, 1 de cada 4 médicos tiene un juicio, y que los pacientes vienen también planteando, me tiene que pedir una resonancia, yo quiero que me pida una A tomografía, veces hay un sobre- entonces hay una sobrepedido, una sobreindicación, y que además es injusto, digamos, a nivel del principio de justicia, de que deberíamos cuidar lo que es el impacto de toda la alta tecnología, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tendríamos que empezar a evaluar y conectarnos entre pacientes y médicos para ver dónde está esta falla, ¿no? Claro, yo justamente una vez por año saco turno para la médica clínica para hacerme un chequeo de todo el año de todo tipo de análisis de sangre. Porque eso no es como usted dice, ojalá fuera como usted dice, doctora. Por ejemplo, yo voy y le digo, yo vengo para esto, porque me quiero hacer un análisis para ver todo, si tengo colesterol, si no tengo esto, ¿no? Todo completo, un análisis completo de sangre. No hay, lo que pasa es que es un me error de los dice, pacientes, no hay un análisis completo. ¿Cómo? Que es un error del paciente creer que hay un análisis completo. En realidad lo que hay es un paciente único. Y entonces, de acuerdo al paciente y de lo que necesite, de sus antecedentes, de sus patologías previas, de lo que siente, de sus síntomas, uno arma una historia y una serie de pedidos para ese paciente. Sí. No es lo mismo un paciente fumador, grande, que tiene hipertensión, lo que le voy a pedir, a lo que le voy a pedir a un joven de 25 años que tiene un resfrío, ¿no es cierto? Claro. Cambia porque cada paciente es único e individual y la relación médico-paciente es única, es con ese paciente y con ese médico. La verdad que es muy interesante todo lo que estás contando y bueno, sirve para ir conociendo, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente? ¿Qué es lo que siente el médico desde el otro lado, no? Yo quisiera saber los días que están ustedes. Estamos los lunes de 22 a 23. Este es el programa de Excelencia Médica en AM 1580 Radio Tradición. Todos los jueves. Todos los lunes de 22 a 23. De 22. Menos los feriados. Bueno, muchísimas gracias, los felicito. No, al contrario. La verdad que es muy interesante Gracias. escucharlos a los dos, muy interesante. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas y bueno, gracias poner y al tanto a mi amiga. están las puertas abiertas para que vengas cuando quieras. Muchísimas gracias. Hasta Y luego. muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Realmente, Félix, Mirta, lo que ha contado es una cosa que se está escuchando todos los días. Un poco también hay que hablar y pensar en que la nueva modalidad en salud no se hace difícil tener ese tiempo con el paciente, ¿no? A veces se quejan. Evitaría estudios innecesarios. Se evitarían estudios innecesarios, falta la mano, que antes
tocaba al paciente y lo escuchaba, pero también falta el tiempo, falta el dinero, muchas veces las obras sociales pagan muy poco, entonces el médico se ve ajustado a esos 10 minutos que no podés ver a un paciente en 10 minutos. Y entonces hay que tomar la opción de verlo o no trabajar en eso, porque también es muy complejo poder ver un paciente en 10 minutos. Imposible, ¿viste? Así que bueno, es un tema a tratar con los médicos, ¿no? Una cuestión de ética a nivel profesional. Bueno, estamos en Excelencia Médica, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y vamos a salir hablando con Félix de cómo prevenir los traumatismos, ¿sí? Vamos al corte. Estamos de vuelta en Excelencia Médica. Bien, nos quedan poco tiempo del programa, Félix, así que a mí me gustaría que me cuentes cómo hacemos para prevenir traumatismos de cráneo. ¿Es lo mismo en el bebé que en el adulto? ¿Cómo tenemos que ayudarlos? Lo más importante del traumatismo de cráneo, más que el tratamiento, es, como vos decís, la prevención, porque es una gran causa de incapacidad, de costos para la medicina y de costos en vidas humanas. En el niño, primero, la madre y los padres lo tienen que cuidar, tener camas protegidas, tener camas con baranda. No quedarse dormido con el bebé. No quedarse dormido con el bebé. Estar siempre con mucha atención con respecto a los deportes, que no hagan deportes sin la protección adecuada, que no anden en bicicleta sin su casco correspondiente. Los niños también se caen en Los adolescentes hacen todo ese tiempo. Bueno, las motos. Ya pasamos a otra patología que es los adolescentes, el consumo de alcohol, el andar en moto sin casco, 4 o 3 personas arriba de una moto, 4 personas arriba de una moto, conducir alcoholizado, no respetar las normas de tránsito. Bueno, son todas causas de una sociedad. Futuro y probable accidente de tránsito. Acá nos dice el operador Enrique que los patines y patinetas también. También. También es cierto, no tienen la protección del casco y se matan. O sea, sí, hacer deportes con protección. Los niños en el automóvil no tienen que viajar adelante, tienen que viajar atrás, tienen que viajar atados como corresponde, por supuesto, con la silla correspondiente de acuerdo a la edad y al peso correspondiente. Y con respecto a la protección laboral, que es otra de las causas del trauma, es cierto, no hemos hablado de eso, muy importante. Caída en altura. Yo creo que escuché una estadística medio escalofriante en trabajos, en accidentes de trabajo. Por caída en altura. Una muerte por día en trabajadores. Es la prevención. Entonces tienen que usar cinturón, atados, tienen que usar los cascos correspondientes. Es muy importante porque es otra de las grandes causas, el trauma en ocasión del accidente laboral. Y con respecto al anciano, que si bien tiene traumatismos más banales, son muy propensos al hematoma subdural crónico por caídas banales, caídas desde su propia altura. Entonces, tratar el paciente que está mareado, prevenir las arritmias, que use bastón, los que tienen problemas ortopédicos que tengan con todos sus cuidados. Ortesis y todos sus cuidados, porque lo más importante en el traumatismo de cráneo es la prevención, fundamentalmente la prevención, y lamentablemente una vez que tenemos un traumatismo, bueno, el diagnóstico precoz en los centros especializados, centros que cuenten con neurocirujano y neurocirujano de guardia, como cuenta nuestro hospital. Pero además de eso, recordemos que por ahí, como estabas contando antes en ancianos, el golpe no le da importancia y no lo cuenta a la familia. No lo cuenta. Tienen que contarlo. ¿Has tenido un paciente que tenemos en común con una caída desde la cocina, que ha hecho un derrame, ha hecho una hemorragia cerebral de un mes de evolución? Porque claro, no consultó, no consulta, y recién consultó al mes cuando empezó a tener una falta en la marcha. Porque no le dan la importancia, porque es una caída banal. No es lo mismo el que viene en una moto y tiene un accidente con pérdida de conocimiento, es una caída banal. Entonces el cerebro, a ser un poco más pequeño por la involución lógica senil, y al tener más espacio, se rompen unas venas que van de la corteza cerebral a la dura madre y empiezan a acumularse sangre entre la dura madre y el cerebro, hasta que no toma determinado volumen. Este sangrado no da sintomatología.
Entonces es muy importante prevención es el no tener camas de altura para los bebés, tampoco. No tener camas de altura, que lo dije, para los bebés. No tirarlos de la cama. No tirarlos de la cama. En el auto tiene que estar atrás. Tienen que estar Entonces atrás. Son los bebés y niños chiquitos. Y niños chicos. ¿Sí? Creo que adelante, recién a los 13, 14 años, porque inclusive adelante, aunque estén atados, suficientemente atados, hay un problema con la mayoría de los autos, todos tienen airbags. Entonces la apertura del airbag le va a producir lesiones si el chico va adelante. El chico tiene que ir atrás. El menor de 12, 13 años tiene que ir en el asiento trasero. Bien, y en adolescentes, bueno, las motos, ¿vos viste que es un No, drama ahora hoy en día? Directamente. Hay una cantidad enorme de motos y además el riesgo que van más de uno, que van sin casco. Está permitido hasta dos personas en moto. También que lo dije en algún momento, que bueno, el trauma de cráneo en ocasión de agresiones, que es asociado a las peleas, consumo de alcohol, consumo de drogas. Tenemos que cuidar todo esto. Todo esto. Bien, creo que ha quedado muy claro que tenemos que cuidarnos para estar mejor en salud, ¿no es cierto? Como en todas las cosas. Bueno, vos sabés que además hoy es un día especial, ¿eh? El día de la osteoporosis va a ser en la semana. Todas las semanas son en octubre, porque además de la semana de la osteoporosis, ¿sabés qué es la osteoporosis? Sí, yo te cuento. Te cuento vos para que me escuchen los oyentes. Y bueno, es una pérdida del calcio. Y se da más que nada más en la mujer, 3-1. Más hay osteoporosis en las mujeres que en el hombre, porque al tener una menopausia, que es cuando se va la menstruación en las mujeres, las hormonas bajan y entonces no capta tanto calcio el hueso. Y entonces el hueso no es que duele. Esto es un mito, pensar que la osteoporosis duele o la osteopenia duele. No, lo que sucede es que el hueso está como esponjoso, se hace como más abierto y entonces no es que duele, se va a fracturar. Por lo tanto, la prevención es desde chiquito, tomar mucho calcio, que lo tienen más que nada los lácteos, y en el momento de la menopausia en la mujer... Y hacer ejercicio. Bueno, exactamente, caminata, dejar el auto, dejar todo y andar caminando por la vida. Y esto es muy, muy importante. Así que bueno, tengamos esto en prevención, porque en las mujeres adultas tenemos que saber que tienen que ir a hacer aquagym, natación, caminata, de todo, a cualquier edad, ¿sabes? Bien, y además les quería contar que este mes estamos hablando de la mujer, La mujer. Osteoporosis, y vamos a hablar del cáncer de mama. El 16 de octubre es el día mundial, el Día Internacional del Cáncer de Mama. Pero la prevención es todo el mes de octubre. San Martín ha iniciado en el día de ayer la campaña, se va a alargar la campaña, donde se va a hacer mamografías, se va a hacer todo lo que tenga que ver con las mamas para el control. Y esto es... que están todo San Martín tiene que ver. Está sonando un pipí que me parece que es un celular abierto y que lo vamos a apagar porque si no, mira, está listo. Y las mujeres tienen que presentarse a todos los hospitales de San Martín, centro de atención, porque va a haber un control de mamas y va a haber pedidos de mamografías, le van a dar turnos para hacer mamografías. Esto va a ser durante todo el mes de octubre. Así que, mujeres informadas, dicen los folletos de San Martín, mujeres sanas. Esto es de la Municipalidad de San Martín, del Hospital Thompson, del Belgrano, del Hospital Eva Perón, que son otros hospitales grandes, e intervienen en esta campaña y organiza San Martín, el municipio, la ALSEC, está el Hospital Eva Perón, el Belgrano y un montón de lugares que ayudan y nos ayudan a todo lo que es folletería y dinero para esto. Y lo que tienen que saber es el autoexamen del seno. Muchas mujeres preguntan cómo hacer para saber si tienen un nódulo. Yo creo que lo importante como prevención es ir al ginecólogo una vez al año, el control y el examen, el examen del especialista. Pero también hay pasos para
hacer el autoexamen, que en general lo hace mucho la mujer cuando está debajo de la ducha, cuando se está por acostar, porque hay varias maniobras: mirarse al espejo, levantar los brazos, colocarlos atrás de la nuca y revisar uno por uno las mamas para ver si encuentran algún nodulillo. Antes era una enfermedad con muchas dificultades y mucha alta mortalidad. Hoy el cáncer de mama se puede llegar a curar, y tienen que saber que es la causa más frecuente entre las mujeres y la segunda de causa de mortalidad en el sexo femenino. Es la segunda causa de mortalidad, y por supuesto que afecta a 1 de cada 8 mujeres. Es una cifra muy importante. También quiero comentarles que no solo existe el cáncer de mama en las mujeres, sino también en los hombres. Es muy infrecuente, 1 de cada 100 tumores puede ser de un varón, pero de mama, ¿no? Puede ser de un varón, pero atención, el varón también tiene que revisar si alguna vez se encuentra un nódulo en la mama, debe concurrir al clínico, como hablábamos antes, para que sea derivado específicamente. Lamentablemente no hay patólogos mamarios para varones. Todo esto tiene que ser en el servicio de ginecología, pero es muy importante la consulta, porque pensá que puede ser un lipoma o un quiste de grasa, pero no es así, puede ser un tumor también. Así que bueno, al control y a dedicarse este mes a quien conoce a otras mujeres, avisarles que tienen que hacerse el control de mama. Félix, te dejo los últimos minutos de la radio para que quieras comentar algo, decir algo o dar algún consejo, y porque de neurocirugía todo lo que podemos prevenir es que no se caigan, pero después... Bueno, que siempre es importante la consulta médica, no es qué hacemos antes o cómo controlamos o cuál es la clasificación de los traumatismos craneanos, si son leves, si son graves. No, generalmente... Claro, o me golpeé, me duele la cabeza y el farmacéutico me dijo que me tome un ibuprofeno. Un ibuprofeno, no. Es muy importante la consulta médica. Primeramente, si hay tiempo, al médico de cabecera, y si es una urgencia, a la guardia de un hospital o de un centro de salud. Es muy importante eso. Y en cuanto a la prevención de muchas enfermedades, la causa traumática, lo más importante es la prevención. Lamentablemente hay algunas enfermedades que no las puede prevenir, pero sí un accidente uno tiene que tratar de prevenirlo. Y una cosa que quería agregar yo es que si es un accidente cerebrovascular, como mucha gente puede pensar que si es hemorrágico es de origen neuroquirúrgico, y si es una isquemia, o sea que se produce una ACV, la primera hora de atención a ese paciente es fundamental. Es fundamental. Cuanto más rápido lleguen al lugar y que sea visto por un médico, tenemos mucha más posibilidad de que quede con menos secuelas. Fundamentalmente en los isquémicos y demás, pero lamentablemente allí no es solo la gente, o sea, el sistema de salud a veces tiene retardos porque va a un centro y de un centro queda en un centro y no tienen al especialista para el tratamiento específico para hacer RTPA en los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Hay que buscar un centro, entonces se pierde a veces tiempo en el mismo sistema de salud, ¿no? Por la derivación del paciente. Y... buscar un auto, buscar cualquier cosa, no esperar que se llegue, porque nunca llegan 2 minutos, 5 minutos. Tratar de llevar lo más rápido posible al primer lugar de atención al paciente, explicando rápidamente lo que tiene. Exacto. Para hacer lo que hacemos nosotros en lo que llamamos triage. Esto es código rojo. Código rojo, verde, amarillo. El rojo es el urgente. Entonces entran a la guardia y son atendidos inmediatamente. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido un gusto tenerte al lado y contar de todos los temas, ¿no? Porque es interesante todos ellos. Un agradecimiento a Luis Mazzócolo, que nos habló de lepra, y a Enrique, nuestro operador. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Excelencia Médica los lunes de 22 a 23. Escribinos a excelenciamedica@gmail.com, o también podés venir todos los lunes. Aquí están las puertas abiertas. Gracias, nos vemos el lunes que viene, no porque es feriado. El otro lunes estamos aquí.